Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de histología. Vamos a revisar el día de hoy tejido conectivo o tejido conjuntivo, acá lo hemos anotado. Recibe este nombre porque va a servir de conexión entre un tejido y otro tejido. Es decir, que se encuentra entre los espacios que están entre otros tejidos. Junto al tejido epitelial está el tejido conectivo. Junto al tejido muscular también está el tejido, junto al cartílago, junto al hueso. Y es que es un tejido básico. Forma parte de los 4 tejidos primarios, que son el epitelial, este tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Como algunas características diferenciales, este tejido conectivo tiene sus células, la mayoría de estos tejidos, tienen sus células bastante separadas unas de otras, lo que nos va a dejar un mayor espacio para que sea ocupado por la matriz extracelular. Entonces una característica es tener bastante matriz extracelular. Estoy hablando de casi todos, no de todos los tejidos conectivos, pero de casi todos. Y eso en contraposición al tejido epitelial. El tejido epitelial tiene sus células muy juntas, ¿no? Y deja un espacio muy reducido para la matriz. Este es al contrario. Otro punto, que este tejido conectivo es vascularizado. El tejido epitelial, que ya lo hemos estudiado, es avascular, no posee vasos sanguíneos. El tejido epitelial depende de este tejido. Este es el que se va a encargar del metabolismo del tejido epitelial. Me refiero a que a partir de los vasos sanguíneos que se encuentran en este tejido, se van a poder difundir el oxígeno y los nutrientes necesarios para las células del tejido epitelial. Y también la mayoría de estos tejidos conectivos se van a ir formando de la hoja germinativa mesodérmica, del mesodermo, con sus células pluripotenciales, las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas, células tronco, células madre, células pluripotenciales, como quieran llamarlas, van a ir diferenciándose en células propias de estos tejidos conectivos. Van a ir formando células diferenciándose, ¿no? En células de un cartílago, de un hueso, en células de un tendón, de una cápsula, de un ligamento, en células sanguíneas, hematopoyéticas, e inclusive células linfoides. Vamos a conocer las funciones que tiene este tejido conectivo. Las vamos a ir viendo. Una de sus funciones, al tener bastante matriz extracelular, es de servir de soporte estructural, sirve de soporte para otros tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular se inserta sobre el tejido óseo por medio de un tendón. También hablo del cartílago, hablo del hueso, que son tejidos conectivos que sirven de marco estructural, de soporte estructural para otros tejidos que se van a apoyar sobre estos. Otra función es de servir como una zona de intercambio. Lo mismo, ¿no? Al tener, vuelvo a repetir, al tener bastante matriz extracelular, por tener células bastante separadas, entonces existe un mayor espacio como medio para que se puedan difundir oxígeno y nutrientes, zona de intercambio de materiales. Otra función del tejido conectivo, defensa, protección, porque tiene células del sistema inmunitario. En este tejido vamos a ir estudiando poco a poco el día de hoy. Vamos a conocer a células con capacidad citolítica que se encargan de fagocitar restos de células, de fagocitar sustancias extrañas, células viejas, células muertas. Son células del sistema inmunitario de defensa. Otra función es la de reparación. Y estoy hablando de células como el fibroblasto,
que va a participar en la cicatrización, en la reparación de otros tejidos. Por último, podríamos decir que este tejido conectivo tiene la función de servir como depósito de grasa, almacenamiento de grasa. Estoy hablando del tejido adiposo, ¿no? Del tejido adiposo blanco o pardo, que también lo vamos a ir conociendo. La clasificación del tejido conectivo se basa en tres, ¿no? Se va a clasificar en un tejido conectivo que se encuentra en el embrión, un tejido conectivo propio del adulto y un tejido conectivo especializado. ¿Cómo está constituido este tejido conectivo? Ya hablando de su composición. La composición de este tejido conectivo se basa en, recordemos la abreviación, matriz extracelular y células. A decir verdad, esta es la composición de cualquier tejido, ¿no? Cualquier tejido tiene que tener su matriz extracelular y tiene que tener sus células. Y aquí sus componentes, ¿no? Que pueden ser la sustancia amorfa o la fibrosa. Sustancia fundamental o sustancia amorfa y las fibras. Y hablando no solo del tejido conectivo, tiene estos tres componentes el tejido conectivo. Y la característica principal puede ser cualquiera de estos tres componentes. Hay tejidos conectivos donde el principal componente son las células. Estoy hablando de un tejido conectivo laxo. Un tejido conectivo laxo. Por ejemplo, puede ser la lámina propia del tubo digestivo. Un ejemplo. Hay tejidos conectivos donde el principal componente son las fibras. Hablo de un tendón, de un ligamento, que son tejidos conectivos fibrosos, por lo mismo se llaman así. Pero también existen tejidos conectivos donde el principal componente es la sustancia fundamental amorfa. Ejemplo, gelatina de Wharton, cordón umbilical. Si comenzamos describiendo la matriz extracelular, tendríamos que volver a repetir el capítulo, la sesión de matriz extracelular y hablar de todos los componentes, ¿no? Sustancia fundamental, hablar de GAGI, proteoglucanos, glucoproteínas de adhesión, componente fibroso, fibras colágenas, elásticas, fibras reticulares. Entonces no vamos a repetir, igual la bibliografía solamente comenta la existencia de estos componentes y hace la descripción de las células, porque esto ya conocemos. Veremos células, conoceremos las células del tejido conectivo. Hay dos poblaciones, vamos a dividir en dos poblaciones. Existen las células fijas y existen las células transitorias. Células fijas y células transitorias. Pueden decir también a las transitorias como células libres o células móviles. Las fijas serían un grupo de células de este tejido que tienen escasa movilidad o no la tienen. Y las células transitorias que tendrían que ser aquellas células que sí tienen capacidad de poder movilizarse. Vamos a ir conociendo primeramente la población de células fijas o células residentes. Células fijas del tejido conectivo. Y por último vamos a ver a las transitorias. Las fijas. Comenzaremos describiendo al fibroblasto. Esta es la célula más común que tiene el tejido conectivo.
conectivo. La célula en mayor número tiene un aspecto alargado, con unas pequeñas prolongaciones, un núcleo ovoidal. Ese es el fibroblasto. Y esta población celular se puede presentar de algunas formas algo diferentes. Tenemos el fibroblasto inmaduro. Resulta de una célula mesenquimatosa, ¿no? Hemos quedado en eso. Una de sus variedades sería el inmaduro. El fibroblasto inmaduro sería una célula mesenquimatosa diferenciándose, no en su totalidad en un fibroblasto. Tendría que ser una transición entre la mesenquimatosa y el fibroblasto. Por eso lo llamamos fibroblasto inmaduro. ¿Y cuál es la característica que tiene, señores, una célula mesenquimatosa? Que dijimos hace poco que es pluripotencial. ¿Qué quiero decir con pluripotencialidad? Me refiero que es una célula que puede diferenciarse en otras. Es una célula que puede transformarse en otra célula, que puede dar origen a otra célula. Y este fibroblasto inmaduro, que se parece bastante, que mantiene ciertas características de la mesenquimatosa, hace lo mismo. Se puede diferenciar en un condroblasto, se puede diferenciar en un osteoblasto, en un miofibroblasto, y también se puede diferenciar en un adipocito. En esas 4 células puede diferenciarse el fibroblasto inmaduro. Bueno, veremos en qué situaciones se podría diferenciar en cada una de estas células. Condroblasto. Se va a diferenciar en el condroblasto cuando se tenga que producir fibrocartílago, que es una variedad de cartílago. ¿Cuándo se puede diferenciar en un osteoblasto? Esto no es común, no es una situación normal. Que se diferencie un fibroblasto en una célula del hueso, sí, puede acontecer, pero eso ya es patológico. ¿Cuándo se va a diferenciar un fibroblasto en un miofibroblasto? Vamos a estudiar en un momento más al miofibroblasto, que tiene la función de contracción, de ahí el nombre de mio, de músculo. Se va a diferenciar cuando esté participando en una función de reparación de tejidos. En reparación de tejidos, zona de reparación, cicatrización, esta se diferencia en esta. ¿Y cuándo se va a diferenciar en un adipocito blanco? Cuando la capacidad de almacenamiento de grasa de nuestras células adiposas haya llegado al máximo. No hay dónde más almacenar la grasa. Y estas células no se pueden dividir, algo que también vamos a conocer en un momento más. Como estas no se dividen y han llegado al máximo nivel de almacenamiento, esta tendrá que diferenciarse en una nueva de estas células y ahí almacenar la grasa. Repetimos. Cuando se tenga que formar cartílago fibroso, patológico, cicatrización, reparación, almacenamiento de grasa. Cuando nuestros adipocitos ya han llegado al máximo nivel de almacenamiento. La otra forma, que sería lo opuesto al inmaduro, es el fibroblasto maduro.
¿qué es lo que hace el fibroblasto maduro? Es este. Producir, sintetizar matriz. Sintetizar matriz, producir matriz. Ese es su trabajo, formar matriz, ya sea amorfa o sea fibrosa. ¿Y cuándo podríamos ver un fibroblasto maduro y con bastante actividad? En los procesos de reparación, en los procesos de cicatrización. También tenemos la forma inactiva. El nombre es fibrocito. El fibrocito es el mismo fibroblasto, solo que en un estadio inactivo. El fibrocito tiene un tamaño más pequeño. Pero este fibrocito solamente es un estado transitorio, ya que se puede activar y se vuelve un fibroblasto activo. La presentación frecuente de esta célula es en un estado maduro y en actividad. Para cumplir su función de producción de matriz, el fibroblasto tiene un complejo de Golgi bien desarrollado, un retículo endoplasmático rugoso también bien desarrollado. Es que tiene que ir generando matriz extracelular. Y les dije que es solamente un estado transitorio. El maduro puede dejar de producir y se vuelve un fibrocito, el maduro activo. Pero el fibrocito que es inactivo puede activarse y empezar a producir. El fibrocito puede que sea maduro, ¿no? Solamente que no está cumpliendo su función. ¿Y cuándo va a cumplir su función? Les di el ejemplo, en los procesos de cicatrización, en los procesos de reparación de tejidos. Una de las funciones que tiene este tejido conectivo es de reparación. Vamos a hacer un ejemplo. Por decirles, en un tejido epitelial, que es la dermis, epidermis, ¿no? Y el tejido conectivo es la dermis. Epidermis, tejido epitelial, dermis, tejido conectivo. Vamos a ir colocando epidermis, dermis. Cuando se podría producir un corte, un desgaste acá en la epidermis, que llegue hasta la dermis, va a comenzar el proceso de separación. Y el fibroblasto va a empezar a rellenar este espacio que está faltando, dependiendo la cantidad, ¿no?, de tejido que se ha perdido. El fibroblasto va a comenzar a producir colágeno, a producir matriz, que es lo que sabe hacer. Si es que estaba en un estado de fibrocito inactivo, al producirse esta lesión, va a pasar a un estado activo, por supuesto que es maduro. Entonces va a empezar a producir aquí colágeno y va a rellenar todo el espacio. Ha reparado el tejido, lo ha reparado, pero no lo ha reparado por el tejido que originalmente era. Estoy hablando acá en el caso de la epidermis. Ahora acá existe tejido conectivo, cicatrizado. Ese es responsable de la formación de ese tejido. Acá también se van a formar miofibroblastos, los miofibroblastos que van a ayudar en la contracción para limitar el daño del tejido. Está reparando.
Y eso puede acontecer en muchos tejidos. Otro ejemplo puede ser el cartílago. El cartílago tiene su cápsula de tejido conectivo que se llama pericondrio. Si se produce una lesión de este tejido, del tejido cartilaginoso, una lesión que llega hasta la matriz del cartílago, el pericondrio va a tener que rellenar ese espacio. Todo va a depender siempre de la cantidad de tejido que se pierda. Entonces va a rellenarlo, pero lo estás rellenando con tejido conectivo, ya no con tejido cartilaginoso. Peor aún en el caso del cartílago, ¿no? En relación a otros tejidos, porque el cartílago carece también de vascularización propia. En el músculo lo propio, ¿no? El músculo tiene sus túnicas de tejido conectivo. Estoy hablando del endomicio, perimicio y epimicio. Si existe una lesión del tejido muscular, esas cápsulas que tienen tejido conectivo van a participar en la reparación del tejido, del músculo. El tejido por sí mismo va a empezar a repararse por él mismo. Me refiero a que la epidermis va a ser repuesta por epidermis, cartílago por cartílago, músculo por músculo, pero tiene su limitación, tiene su limitante. Más allá de donde no puedes reparar este tejido, tendrá que ser reemplazado por el tejido conectivo. En el caso del músculo que estábamos hablando, van a morir células musculares, dependiendo del daño que sea. Las células satélite van a diferenciarse en nuevas células musculares, pero si no es suficiente eso, las cápsulas de tejido conectivo van a tener que reemplazar ese tejido muscular. Y ahí, en ese lugar de la cicatriz, ya no va a haber tejido muscular, ahí va a haber tejido conectivo. Otro ejemplo, en el hígado. El hígado también tiene su cápsula de tejido conectivo y también tiene tejido conectivo dentro del parénquima hepático. Hepatocitos que van muriendo por diferentes razones que puede ser, sustancias tóxicas, drogas, alcohol, lo que sea, al tiempo van a ser reemplazados por tejido conectivo cicatrizal. Y esos lugares donde estaban los hepatocitos que han muerto, ahora hay tejido conectivo. Ya se pierde entonces lo que era originalmente. Pero estás reparándolo, de alguna manera estás reparando. ¿Quién es esa célula que repara? Es el fibroblasto. Ese es responsable del tejido conectivo cicatrizal, de la cicatriz, del queloide también. Cuando la cantidad de tejido conectivo de reparación es mayor, ¿no? Se forma una cicatriz más grande. Bien, seguimos avanzando. Hemos conocido al fibroblasto. Ahora vamos a conocer al miofibroblasto, que ya lo sabemos, pero hay que ir describiendo. Miofibroblasto. El nombre viene de músculo. Sería un tránsito entre el fibroblasto y la célula muscular lisa. El miofibroblasto tiene sus filamentos, sus proteínas de actina y miosina. Y tropomiosina más. Pero esto ya le da la característica como de una célula muscular. Tiene bastante de estas proteínas. Entonces se contrae el miofibroblasto. Esa es su función. Y se va a formar a partir de un fibroblasto, ¿no? Pero el miofibroblasto inmaduro. ¿Cuándo se va a formar el miofibroblasto? En situaciones de reparación de tejidos. Siguiente célula fija. El pericito o célula perivascular. Pueden llamarlo, ¿no? Perivascular también. Pericito. En otras bibliografías se la llama a esta célula como la célula mesenquimatosa indiferenciada.
El nombre de perivascular. Esto viene de que se encuentra en los alrededores de vasos sanguíneos. ¿De qué vasos sanguíneos estoy hablando? De vasos sanguíneos menores, como capilares, poscapilares, o sea, vénulas pequeñas alrededor de estos vasos sanguíneos se encuentran. Eso sería para tratar de encontrar, ¿no?, su localización. También se llaman células adventicias. Pero ese otro concepto que hace referencia a estas, lo de mesenquimatosis diferenciada, nos serviría para conocer su función. Volvemos acá a los fibroblastos. El inmaduro tiene las características de una célula mesenquimatosa. No es una mesenquimatosa, pero es un tránsito entre la mesenquimatosa y el fibroblasto. Y como mesenquimatosa tiene la función de pluripotencialidad, poder diferenciarse en diferentes células. Esta sí es una célula mesenquimatosa. Esta no, esta es semejante, es parecida. Esta es una célula mesenquimatosa. Es lo que ha quedado. Porque las células mesenquimatosas reciben ese nombre pues porque son parte del mesénquima, de un tejido embrionario. Pero puede persistir en el adulto. ¿Y dónde se va a encontrar en el adulto? Alrededor de los vasos sanguíneos más pequeños, sobre todo capilares. Ahí podemos encontrar. Podemos decir que esta célula representa lo que ha quedado de un tejido conectivo embrionario, lo que ha persistido en el adulto. Un capilar, entonces, estaría así. Este es un vaso sanguíneo, un capilar. Puede ser un poscapilar. El poscapilar está inmediatamente después del capilar, ya en el extremo venoso. La vénula pequeñita es. A su alrededor está. Si fuese este el capilar, los pericitos lo envuelven así. Así están a su alrededor. Para este gráfico, los pericitos están aquí, 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 y lo que hacen es emitir sus prolongaciones alrededor del vaso sanguíneo. Esas son las células perivasculares pluripotenciales. Digo pluripotenciales porque son células embrionarias, ¿no? Ahora, ¿en qué células se pueden diferenciar? Recuerden siempre que una célula mesenquimatosa puede diferenciarse en otras células, porque la mesenquimatosa es un sinónimo, al decir mesenquimatosa, de célula pluripotente, de célula tronco. ¿En qué células? Uno, se puede diferenciar en una célula endotelial. Vamos a anotar aquí. Se diferencia. Célula endotelial, célula del músculo liso. Se parece. Se parece bastante a la célula endotelial como también a la célula muscular. Algunos autores mencionan que esta célula también puede diferenciarse en un adipocito. También puede diferenciarse en un adipocito. ¿En qué caso se va a diferenciar en estas células? Cuando se pueda producir una lesión en la pared de un vaso sanguíneo. Claro, de menor calibre. Si este es el capilar,
o postcapilar, que acá están las mesenquimatosas indiferenciadas, los pericitos. Si se produce una lesión que pueda dañar a las células de la pared, del capilar o postcapilar, una lesión que sea irreversible donde las células mueran, tendrán que ser reemplazadas por la perivascular. Si esta célula muere, esta tendrá que diferenciarse en esa. Y se repone el daño. Si hubiesen células musculares, entonces las células musculares también tendrán que ser reemplazadas, las células musculares que hayan muerto tendrán que ser reemplazadas por las células perivasculares, si es que hubiesen células musculares en esa parte. Las células musculares pueden estar ya desde las vénulas. Si la lesión ha destruido esas células, las ha lesionado de tal manera que no se van a reponer y mueren, pues las reemplaza esta célula. Y por último, en células adiposas. Entonces lo mismo que hemos hablado acá. Cuando el fibroblasto se diferencia en un adipocito, cuando la población de estas ha llegado al límite en cuanto a su almacenamiento. Lo mismo, cuando la población de adipocitos blancos ha llegado al límite de almacenamiento, la perivascular se puede diferenciar en un nuevo adipocito y este almacena la nueva grasa que estamos nosotros ingiriendo en la dieta. Estamos conociendo dos células, el fibroblasto inmaduro y la perivascular, que serían la fuente en el adulto para la formación de nuevos adipocitos. El adipocito no se divide. Entonces, una vez que los adipocitos han llegado al máximo de almacenamiento, la única forma para que pueda aparecer es por medio de estas células. Aparecen nuevos adipocitos y ellos almacenan la nueva grasa. Siguiente célula. Vamos a conocer ahora al macrófago. Miren, vamos a borrar el cuadro para seguir adelante. Hemos revisado solo tres células. Nos falta revisar al macrófago, nos falta revisar al adipocito y al mastocito. Nos vamos borrando. Listo, y ahora vamos a ver adipocitos. Pueden llamarla también célula de grasa. El nombre de adipocito se refiere al tejido adiposo. Y el tejido adiposo no es más que varias células de grasa en conjunto. Cuando una célula está sola, la podemos llamar célula de grasa. Lo más apropiado, ¿no? Y cuando varias células de grasa están juntas y están así pegadas unas con otras, lo más apropiado sería decir adipocito. El adipocito se encarga de la síntesis y el almacenamiento de triglicéridos, del metabolismo de las grasas. Hay dos variedades de estas células. Existe el adipocito blanco y el adipocito pardo. Vamos a conocer a las dos células y vamos a ir comparándolas estructuralmente. Más adelante, cuando estemos estudiando la clasificación de los tejidos conectivos, ya vamos a ver su función más detallada. Adipocito blanco. Su formato. Tiene un formato que puede ser circular u ovoidal.
así, tiene su núcleo, claro, pero su núcleo es periférico, su núcleo está en la periferia, estaría acá el núcleo y está aplanado el núcleo. Y al final resulta así, el adipocito blanco. Y acá adentro, en su citoplasma, vamos a encontrar una gota de aceite bastante grande que ocupa, ¿no?, la mayor parte, casi todo el citoplasma. Y al final así se ve esta célula. Y por ese formato que tiene, circular y núcleo periférico aplanado, también ha recibido otro denominativo: la célula con perfil en anillo de Celio. Parece, ¿no? Está apareciendo. Como tiene solo una gota de aceite, es una gota de gran tamaño, se la llama también la célula unilocular. Unilocular significa que tiene solo una gota de aceite. ¿Por qué razón está el núcleo aplanado y en la periferia? Esto sucede cuando la célula está almacenando y llegando al máximo nivel de almacenamiento, ¿no?, de grasa, porque al contener la grasa, sus organelas y su núcleo van a ir hacia la periferia, comprimidos, ¿no? Comprime al núcleo contra la membrana nuclear. El resultado está así. Claro que ahí tiene sus organelas, tiene sus mitocondrias, claro, mitocondrias en menor cantidad que el adipocito pardo que vamos a ver. Tiene un poco más cantidad de ribosomas. Sí tiene un retículo endoplasmático, también tiene un complejo de Golgi, pero no son representativos, es decir, que no son grandes, pequeños. Esta célula es característica del adulto. Va formando parte del tejido adiposo en un adulto. Su diámetro no es una célula grande, pero esto cuando ha almacenado al máximo, ¿no?, cuando ha cubierto al máximo su contenido, aproximadamente 120 micras de diámetro. Grande, ¿no?, la célula, comparando con otras células que están midiendo como células sanguíneas, un glóbulo rojo, por ejemplo, 7.5 micras, hasta 8 micras, son pequeñas esas células. Este es gigante. Y cuando se han encontrado varias células de grasa donde recibe el nombre de adipócito, el formato ya es poliédrico, de varios lados. Ese es el tejido adiposo. Funcionalmente lo vamos a ver más adelante. La forma, ¿no?, va de circular a poliédrica. Y en su membrana, como es el adipocito, la célula de grasa que se encuentra en nosotros ya en el adulto, va a tener en su membrana, tiene que tener receptores para algunas moléculas de señalamiento que induzcan la liberación de su contenido, ¿no? Son receptores. Receptores. ¿Para qué moléculas de señalamiento? Estoy hablando de hormonas, insulina, somatostatina o somatotropina, que es la hormona del crecimiento, noradrenalina,
los glucocorticoides. Son hormonas que regulan, que participan en el metabolismo de los lípidos. Tendrá que tener receptores esta célula para todas estas hormonas, para cualquiera de ellas que van a inducir su liberación, ¿no? Vamos a pasar a hablar sobre el otro adipocito, que es el pardo. Adipocito pardo. Es una célula más pequeña. No tiene solo una gota, tiene varias gotas de aceite, varias gotitas. El núcleo no se va a encontrar en la periferia. El núcleo puede estar en cualquier lugar, menos en los extremos. Así se observa hasta hacer el adipocito pardo. Es un poco más poligonal el adipocito pardo que el blanco. No tiene otro denominativo como el blanco, perfil en anillo de sello. Tiene varias gotas de aceite. Y si acá es unilocular, acá es multilocular. En cuanto a sus organelas, esta sí tiene mucho más cantidad de mitocondrias que esta, y eso es relevante. Decía que posteriormente vamos a ver la función ya como tejido adiposo pardo blanco. Pero al tener más mitocondrias va a generar más energía, y la energía la va a liberar en una forma de calor. Significa que esta célula en conjunto, ya formando el tejido adiposo pardo, va a generar calor, termogénesis. Es más típico del recién nacido. Que también encontramos en el feto, ¿no? Y en el recién nacido también, el tejido adiposo pardo, el adipocito pardo. Eso en cuanto a su morfología, a las características morfológicas, las diferencias que tienen los dos adipocitos. Pero están encargados, ¿no?, del metabolismo de las grasas, síntesis y almacenamiento de los triglicéridos. Pasamos a otra célula que es el macrófago. En cuanto al macrófago, esta célula forma parte de las dos poblaciones, tanto de la fija como de la transitoria. ¿Y esto por qué razón? Porque existen macrófagos fijos, a los que se llaman residentes, y macrófagos libres, o llamados también macrófagos activos. Entonces puede estar en las dos formas el macrófago, en una posición fija, puede estar en una posición móvil. Por esa razón sería la única de las células del tejido conectivo que forma parte de las dos poblaciones. ¿Dónde se originan los macrófagos? En la médula ósea. En la médula ósea se van formando. En la médula ósea es el origen de las células llamadas fagocitos, macrófagos. ¿A partir de qué factor molecular de saneamiento? Factor estimulante de colonias de macrófagos, así se abre. Este factor estimulante de colonias de macrófagos induce a que la médula ósea pueda proliferar en cuanto a células fagocitarias, que son los macrófagos. Y el precursor
de nuestros macrófagos, de casi todos, de la mayoría, no de todos, es el monocito. Esta es la célula que va a dar origen a la mayoría de nuestros macrófagos. Morfológicamente, ¿cómo se ve esta célula? Tiene un formato irregular el macrófago. Sí, es una célula gigante, ¿no? De ahí viene el nombre de macro. Es una célula gigante que tiene como función la fagocitosis. De ahí viene el nombre o el término fago. Puede ser ese un macrófago. Formato irregular. Cuando el macrófago está en un estado activo, cuando está cumpliendo su función, cambia la forma de su superficie. Si se va a movilizar, va emitiendo filopodios, lamilopodios, también son llamados, o microvellosidades también. Y tiene que deformar su membrana para poder capturar o ingerir material del medio externo hacia el interior. Y se ha formado una población grande de estas células que tienen nombres específicos según el tejido u órgano donde se encuentran. Van formando lo que se llama el sistema fagocitario mononuclear. Sistema fagocitario porque realizan la fagocitosis. La mayoría de los componentes de este sistema salen del monocito, se forman a partir del monocito. Antes se llamaba sistema retículo endotelial al conjunto de estas células, pero no ha sido reemplazado ese nombre por sistema fagocitario mononuclear. ¿Cuáles son estas células? Vamos a hablar por nombres y por órganos o tejidos. En el hígado, en el sistema nervioso central, en el hueso, en la propia sangre, en la piel, en el tubo digestivo, en los pulmones. Y podríamos seguir, ¿no? En los riñones, órganos linfoides. En fin, vamos a ir colocando los nombres de los macrófagos que se encuentran en estos órganos o tejidos. En el hígado, su macrófago se llama el macrófago de Kupffer. Así es el nombre de esa célula fagocitaria en el hígado. En el sistema nervioso central se llama la microglia. En el hueso, osteoclasto. En la sangre, el mismo monocito. En la piel, el nombre del macrófago es la célula de Langerhans. En el tubo digestivo tiene el nombre de célula en micropliegues, o también llamada como la célula M. En los pulmones es la célula de polvo, o también llamado macrófago alveolar. En los riñones se llaman las células mesangiales intraglomerulares. En el diente también hay, se llaman los osteoclastos o cementoclastos. Pero acá tenemos, ¿no?, a los más conocidos macrófagos. El monocito, sale de la sangre. Hemos dicho que la médula ósea es el origen de nuestros macrófagos, de todos los macrófagos, la mayoría del monocito. Hay otros que no se forman a partir del monocito, pero sí de la médula ósea.
ellos, que es bastante diferente estructuralmente, es este osteoclasto. Bueno, hablaba que el monocito sale de la médula ósea, viaja por el torrente sanguíneo, llega a algún órgano, el monocito sale atravesando la pared del capilar y ya se queda en ese tejido y ya recibe estos nombres. El osteoclasto es un macrófago que tiene las características, es el macrófago que tiene las características más diferentes con respecto al resto. También la microglia, pero sobre todo el osteoclasto. Es el más especial de los macrófagos por las siguientes razones. Es el macrófago más grande del osteoclasto, el más grande que existe. Y está constituido por 50 núcleos, aparte de que no se forma a partir del monocito. 50 núcleos. ¿Y acá qué significa esto? Mononuclear. Quiere decir un solo núcleo. Este tiene más, 50 núcleos. Y esto se entiende que sea gigante, porque 50 macrófagos estimulados por este factor estimulante de colonias de macrófagos en el hueso, el osteoblasto, vamos a conocer eso en hueso, el osteoblasto produce este factor que va a la médula ósea, proliferan los macrófagos, estos se van fusionando y se va formando el osteoblasto. 50 células se han requerido, 50 fagocitos se han requerido para formar un solo osteoclasto, por eso es el más grande. Si yo hago una comparación con esta célula, que es grande, es bastante grande en relación a muchas células en el cuerpo, el osteoclasto llega a medir 150 micras, mucho más grande, y que posee más de 50 núcleos, o aproximadamente unos 50 núcleos, ¿no? Puede variar eso, pero el término promedio son unos 50 núcleos. Macrófago gigante. Aún así, y aparte de que su precursor no es el monocito, aún así forma parte de este sistema. ¿Qué es lo que hace este sistema? Fagocitar, ingerir material del medio externo al medio interno de la célula. Los macrófagos pueden fagocitar restos de células, células viejas, células dañadas, células extrañas como bacterias. Es común, y vamos a ir estudiando poco a poco, vamos a ir revisando que los eritrocitos viejos tratan de ser reciclados en algunos órganos. Un eritrocito tiene aproximadamente unos 120 días de vida. Después de este tiempo viaja por el torrente sanguíneo y busca algunos órganos que serán su última morada. Puede ir a la médula ósea, puede ir también al hígado, pero principalmente va a ese órgano que, haciendo una analogía, se lo ha comparado como un cementerio de glóbulos rojos, que es el vaso. Ahí va la mayoría de los glóbulos rojos viejos. Se recicla, no se desecha en su totalidad. Algo debe haber para poder reutilizar, eso vamos a ver más adelante. Más adelante tiene que ver con la hemoglobina, con el hierro. A raíz de eso, el vaso sirve como un depósito de hierro. Son fagocitados por macrófagos en ese órgano linfóide. Todo eso puede hacer esta célula. Incluso estas células pueden adquirir en el sitio de una inflamación crónica, que podría ser una inflamación de ese tipo, estas células adquieren un formato epiteloide, porque se agrupan los macrófagos así y van formando como si fuese una membrana epitelial. Están juntos los macrófagos. Hablo de esas circunstancias. E inclusive estos macrófagos pueden fusionarse, así como están, pueden fusionarse.
y al fusionarse formarían lo que se llama un macrófago gigante multinucleado.